Colombia Médica, de lo que les decía esta mañana del número especial de cáncer infantil que debe salir de todos estos datos que tenemos, que hemos presentado aquí, toda esta discusión, que se decante en un documento formal. Karina, te dejo el micrófono. Buenas tardes. Para, para la Fundación Poema es un honor contar con la presencia pues de la máxima autoridad de Colombia Médica, que la tenemos aquí a la derecha, que es el doctor Mauricio Palacios. Él es el editor en jefe de la revista y hoy se ha tomado el tiempo de manera específica para poder darnos un esquema general, cómo se hace una serie de casos, cuál es la estructura que debemos plantear cuando desarrollamos un manuscrito y cómo sería el alcance si quisiéramos escribir de específicamente la parte de epidemiología del cáncer que debemos hacer. Entonces el objetivo de esta parte es que nos llenemos de muchas preguntas para saber cómo vamos a desarrollar nuestro manuscrito. Jefe Vivian, por favor. Bueno, buenas tardes y los felicito por llegar a las 5 y pico y estar despiertos. Bueno, entonces vamos a intentar que sea como más así, como más relajada la situación. Para los que no conocen, aquí en Cali o de pronto la revista Colombia Médica es la revista más importante en Colombia, por encima de otras que ustedes conocen, algunas bogotanas. Nosotros en esos indicadores bibliométricos, por cada artículo que publicamos recibe casi 2 citas, 1.8 citas en revistas Scopus. Es una revista que, ¿por qué pasa eso? Pues porque nuestra revista está en PubMed, que es su fuente donde ustedes consultan, y desde PubMed se puede descargar en texto completo en PubMed Central, o sea, hace parte de la colección permanente de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de Medicina. Entonces, o sea, publica aquí, de pronto un poquito más fácil que New England Journal y no les cobramos. Y tienen la misma oportunidad cuando hagan una búsqueda específica de que su artículo se encuentre en las grandes ligas, porque las grandes ligas no son Scopus, Web of Science, sino que para nosotros siempre ha sido PubMed, ¿sí? Y también tenemos versión en español. La revista oficialmente es en inglés, pero tenemos versión en español, pues considerando que tenemos nuestra intención en Latinoamérica. 2 segunditos más para hablar de mi revista, pues porque siempre hay que hacer propaganda. Esas estadísticas métricas son odiosas, pero hay cosas que uno tiene que sacar positivo. Entonces, unas cosas que saca positivo es cuando lo citan, nosotros miramos uno, por qué nos citaron, y segundo, quién nos citó. Entonces, lo que hemos visto es que nuestra revista, primero, no la cita Colombia. Latinoamérica, las citas no alcanza sino a ser el 16%, de todas las citas de Colombia Médica son latinoamericanas y colombianas 9%. No es que seamos, digamos, profetas que no somos de su tierra, sino que pues hay varias variables, ¿no? Hay gente que está trabajando en punta y más rápidamente logra una cita y le interesa este trabajo. Y 2, porque nosotros hemos sido juiciosos en aprovechar, porque es de la primera revista la primera revista colombiana que se pasó a digital en el año 98, no por gusto, sino por gasto. ¿Sí? Cuando entró en crisis la Universidad del Valle, una de las sacrificadas fue Colombia Médica y se acabó el papel. O sea, cuando comenzó lo digital, la primera fue Colombia Médica. Y en esta época de cuando uno se vuelve digital, tiene que cambiar las costumbres a digital. Entonces, por ejemplo, una costumbre de hematología, que es tener una columna de siglas para un artículo de hematología que es muy difícil de leer, eso ya nosotros no lo usamos. ¿Para qué las siglas? Si tenemos todo el espacio que queremos en internet, no estamos imprimiendo nada. Todas las gráficas que haya que colocar las colocamos, si quieren colocar videos los colocamos. Entonces, al contrario, nuestro interés es el lector y que sea leíble y colocar toda la información. Y en toda la información, ¿cuál es la información que necesita? Entonces ya no es que queremos publicar, sino que queremos publicar con 2 características. Una, ciencia de calidad y que sea reproducible. Todos han escuchado alguna vez que decía en el año 2003, 2005, un estudio que solamente el 25% de los artículos que se publicaban eran reproducibles. Tenemos que cambiar esa tendencia y ahora, como nosotros no colocamos límite de palabras, porque si colocamos límite, ¿qué le recorto?
la metodología, entonces ya no es reproducible. O le recorto la introducción, quitemos el objetivo, entonces ya no queda el artículo. Entonces no nos interesa esos límites, son camisa de fuerza. Entonces lo que nos interesa es la calidad, ¿sí? Entonces publicar ciencia reproducible. Ahora bien, también, como les decía esta mañana, a los que madrugaron, nosotros también cambió el papel del editor, ¿sí? El editor del siglo pasado era el que abría la tienda, abría la revista, mándeme artículos y yo escojo de lo que me mandan qué hay. No, ya no nos interesa, pues lo seguimos haciendo, está la tienda abierta, convocatoria permanente de todo tipo de artículos, pero ahora nos interesa ir a buscarlos. O sea, cuando hay un evento, un congreso grande aquí en Cali, lo primero que yo hago es llamar al congreso, si hay un evento con trabajos científicos, decirle, invíteme, yo quiero ver, y pregunto de quién es este trabajo, mándelo a Colombia Médica, ¿sí? Porque es que ya me interesa ya escoger y decirle, vea ese trabajo, por ejemplo, ahorita estoy detrás de uno que estoy peleando, no lo han escrito ni siquiera, pero es la rehabilitación, evitar las caídas en ancianos mediante la salsa. Entonces yo les estoy diciendo a los investigadores, pero ¿cómo van a publicarlo en Lancet o no sé qué? Tienen que publicarlo en Colombia Médica, porque esto es caleño, ¿sí? Y hicieron toda la parte de medir los pasos y todo eso para evitar caídas en ancianos. Eso es espectáculo. Bueno, entonces espectáculo, nosotros ya llevamos 3 volúmenes dedicados a la epidemiología del cáncer. ¿Por qué? Pues porque tenemos una fortaleza que es el Registro Poblacional de Cáncer de Cali. Un primer volumen lo hicimos cuando fue sus 50 años de registro, en el cual hicimos que todos los registros comenzaran a publicar sus primeros datos. Registro de Manizales, el registro de Bucaramanga, el registro de Pasto y Barranquilla. Creo que no me acuerdo si me olvidó alguno. Bueno, Cali obviamente. En un segundo intento dijimos Latinoamérica, ya habían trabajos buenos en Uruguay, en Ecuador, algo en Brasil, e intentamos en Cuba, no se pudo, pero ya abarcamos esto. Y en esa época pues ya nos sentimos como con la capacidad y ya conozco los números de ustedes, ya conozco un poco su lenguaje, entonces fue cuando a Oscar lo intentamos desde el año pasado convencer que estos trabajos de 10 años, esos números que han visto ustedes todo el día, no los publique por allá en Lancet, publíquelos en Colombia Médica, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, bueno, pues es que Lancet es mejor. Sí, yo sé que Lancet puede que sea, pero si usted lo pone en PubMed le sale igualito el dato, ¿sí? Lancet, New England Journal y Colombia Médica salen los 3 iguales, pero nosotros no cobramos, acuérdense, no cobramos. Y acuérdese, entonces dijo, no me sirve suficiente, dije, entonces mandé a Luis Eduardo y le dijimos, vamos a hacerlo diferente, ¿sí? ¿Qué es diferente? El trabajo que ustedes hicieron y que han mostrado, vamos a hacerlo un número especial, un número que sea el referente Latinoamérica, porque ustedes saben que los datos que mostraron no existen en Latinoamérica. ¿Por qué estoy detrás de estos números? Porque es que la mejor vitrina que les podemos nosotros dar, y también nos sirve para Colombia Médica, es Colombia Médica. O sea, no es lo mismo publicar en un PDF, en una página web, a publicarlo en un nivel que tiene resonancia, perpetuidad y todo eso. Entonces, esta es la propuesta que le teníamos. Por supuesto que una editorial que la tiene que escribir alguien que no sea de ustedes, sino alguien que diga que ustedes son muy buenos, ¿sí? Y que le diga el valor de eso. ¿Cuál es el mayor valor que me costó a mí identificarlo? Que ustedes están manejando un dato que en los registros poblacionales no lo manejan, se llama supervivencia. Los registros poblacionales de cáncer manejan es prevalencia y mortalidad, básicamente. Pero la supervivencia, los únicos que pueden manejar esas hermosas cifras, que es lo que uno quisiera ver, son ustedes, ¿sí? Y es lo que han hecho y es lo que ha hecho Civigila. Civigila no, Vigicáncer. Vigicáncer. Entonces, casi que la editorial, nos falta nomás el nombrecito, creo que ya le dice a por qué, pero no me acuerdo, creo que es, pero bueno, sabemos que la editorial es, díganos la diferencia entre lo que es el registro y lo que es Vigicáncer, para que entiendan el gran valor que tienen el trabajo que han hecho ustedes. Existe un primer trabajo, duro de escribir, no sé quién le toca hacerlo, que se llama el reporte técnico. Ya hay una versión anterior que escribió Oscar, muy enredada,
queremos una más fácil, porque ese artículo es el que tiene toda la metodología de Vigicáncer para que todos los otros artículos no tengan que escribir exactamente lo mismo. ¿Sí me entiende? La parte que dicen, este es un estudio o un proyecto que es este que recoge la policía, y va, si lo escribimos en uno solo, los otros artículos en la metodología solamente tienen que decir la metodología, el registro recolectó la información de acuerdo a lo que dice el artículo azul. ¿Sí? Este que está aquí, no sé si se vea, yo tengo láser, míralo aquí. El artículo azul. El artículo azul es el que tiene que decir exactamente toda esa parte y obviamente mostrar algunos datos que posiblemente van a ser algo de prevalencia y mortalidad, que es la forma clásica que se ha presentado, pero solamente tiene que mostrar toda la metodología de lo que es Vigicáncer. Eso es lo que llamamos un artículo de reporte técnico. Y se llama así porque queremos meterlo como una metodología que cuando ustedes vayan a toda Latinoamérica, y aquí ustedes cómo hicieron, le hacen el reporte técnico. Y cuando lo hagan, citen el reporte técnico. ¿Sí? O sea, toda la obra de ustedes va a quedar aquí. Después hay unos artículos originales, no son 5, espero que sean muchos más, y tengo entendido que esto es diferente al cáncer de adultos. El cáncer de adultos es por órganos. Ustedes hablan de tejidos, sarcomas, tejidos epiteliales, tejidos germinales, y hay algunos con especificidad. Eso tengo entendido, así como lo vi hoy, hay unos líderes, y vi que subían, por lo menos ya vi que son 3 autores, siempre subían de 3, que es un trabajo que queremos ayudarles a escribir en red. Obviamente nosotros la ayuda no va a autoría, o sea, yo aquí en este número no aparezco, ni va a haber autoría de ninguna de las personas que la ayuden de Colombia Médica. El trabajo en red es cómo escribirlo bien, ¿sí? Hay una parte que yo sé que va a ser más claro con Oscar y con el grupo de él, la parte epidemiológica, porque van a hacer análisis, no sé, multivariables para ver si definitivamente la raza es la raza o la pobreza la que altera las leucemias, por lo que escuché esta mañana. Eso se llama multivariado, me imagino que lo van a incluir y ese es el trabajo grande. Y unas discusiones que en realidad yo vi que ya las discusiones las tenían hechas en la primera diapositiva también que mostró Oscar, que el retinoblastoma define la capacidad diagnóstica, que el tumor de Wills define la capacidad de tratamiento, que son marcadores y prácticamente la discusión quiero que la lleven a ese punto. No es que hay tantos tumores de Wills, no. La propuesta es que el tumor de Wills sea el marcador para el sistema de salud colombiano y ojalá latinoamericano de lo que es un tratamiento. El retinoblastoma defina la calidad de un sistema de salud de lo que es un diagnóstico. O sea, prácticamente la pediatría tiene que apoyarse en estas cifras de Vigicáncer. Ese trabajo creo que ha sido coordinado con Oscar, obviamente la puerta también está abierta, he escuchado que me dicen que tienen unos otros trabajos, bienvenidos todos, todos van a pasar por el filo del comité vamos a hacer un comité específicamente para esta revista y sobre ese comité va el Comité de Colombia Médica que va a revisar con el fin de ser los editores que nosotros nos reconocemos que somos paternalistas, o sea, no el editor de eso está mal. ¿Qué está mal? El artículo. ¿Qué parte? Pues todo. No, eso no sirve. No, nosotros siempre y hemos cuidado de decirle, mire, el artículo hay que cambiarle esto, hay que arreglarle esto, vea, métale la tabla esta, así como yo se la cambié, ¿sí? Vamos a darle ya de manera más específica, donde sea en trabajo, cómo tienen que ser las tablas, cómo tienen que hacer las figuras, qué calidad queremos, todo eso, y que al final tengamos un producto de alta calidad. Una ventaja de Colombia Médica es que somos una publicación continua. El que primero tenga el artículo se lo publico. O sea, si me dicen, mañana está el artículo de retinoblastoma, mañana coloco esa portada en 2024, enero o marzo, dice ahí, ese 23, pero bueno, es 24, ese es el número que planeamos, pero si mañana está, abro ese número y lo colocamos y yo mientras tanto voy haciendo las otras cosas que tiene que hacer Colombia Médica para poder construir. También los invito a otras secciones y esta es una de las partes de lo que voy a hacer, reporte de caso, porque tiene mucho valor y quiero mostrarles lo que nos interesa. El reporte de caso es
el antagonista de la medicina basada en la evidencia y las guías clínicas y todo eso, porque es la especificidad, es lo más aterrizado. Creo que es lo que nos va a salvar de la inteligencia artificial y que nos vuelve irreemplazables, que es la singularidad de la atención entre médico y paciente. Yo soy un gran defensor del reporte de caso y hay veces que tengo satisfacciones. El año pasado para mí el mejor artículo fue un reporte de caso. Un estudiante, exalumna, mandó un artículo ahí, una reacción adversa a una vacuna del COVID, se lo devolví 6 veces, me llamó y me dijo, usted profesor me odia. Dije, no, la quiero, pero quiero que lo haga muy bien. Lo publicamos un miércoles y el viernes Pfizer, Estados Unidos, me estaba llamando para decirme que necesitaba una carta entregándole ese reporte porque lo necesitaba mandar a la FDA. O sea, yo a veces digo, publicamos vanidades, ¿sí? Porque todo el mundo se pone feliz cuando publica, pero ese artículo en 2 días no era vanidad, era un dato que servía a muchos médicos. Bueno, COVID ya no hay mucho, pero bueno, servía, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito largo en esto, como Luis Eduardo no pudo venir, entonces voy a extenderme. Y hay otra sección que también es de mis queridas, pero lamentablemente más hueca porque casi no envían artículos, se llama Ventana a la Historia. Ahí los invito a ser creativos. Tengo convocatoria permanente. No me interesa la historiografía. No me cuenten la historia de las antraciclinas porque no me interesa. Pero si usted me dice que las antraciclinas en la pintura del siglo XX, eso sí me llama la atención. Si usted me dice que puede haber una relación totalmente, no sé, del lenguaje, cómo cambia el lenguaje con relación al cáncer, ¿sí? Cáncer es la segunda palabra que más miedo le tiene la gente. La primera es tiburón. Diga tiburón en una piscina y todo el mundo se sale. ¿Sí? Entonces, si pueden hacer, y los invito porque yo ya sé que hay ya mucho científico que ya llega a un punto en que comienza a leer humanismo y que nos puede dar grandes aportes a esta sección que siempre estoy buscando y siempre le hago propaganda. Bueno, entonces, tengo entendido que con Karina va a armar los grupos y vamos a hacer un classroom, ya no le gustó pero es un classroom porque es lo que me da la Universidad del Valle, y con ellos vamos a comenzar a trabajar con lo que es la estructura de los artículos. Pero, entonces ahí está, ahí sé que hay unos líderes, vamos a darle unas guías de escritura y la asesoría va a ser sincrónica, o sea, tratar de que en tiempo real poderles ayudar. ¿Cómo se escribe un artículo? Primero los resultados, ¿sí? Primero ese flujograma que mostraron ahí que se llama la figura 1 y después la tabla 1 que es el objetivo 1 de cualquier trabajo de investigación, que es descripción sociodemográfica de la población. Ese es el tabla 1 y figura 1. Entonces, si quieren escribir un artículo, si quieren graduarse con tesis de algo, no se imaginen el proyecto, imagínense la tabla 1. Objetivo 1, descripción sociodemográfica de la población, siempre es la misma, ¿sí? Pero hacerla no es tan fácil, ¿no? Esa es la que define la famosa tabla de Excel que ustedes le llaman base de datos, entonces le llamamos todavía tabla de Excel. O en este caso si es base de datos porque es algo más organizado y grande. Los resultados es lo primero que se escribe teniendo en cuenta que si uno quiere complejidad y exactitud, la tabla es lo mejor. Si es muy complejo para mostrar en tabla y es impactante, la figura es lo mejor. Y si no tiene casi nada, mejor escribamos. ¿Sí? Hay dato. Así se escriben los resultados. Cuando usted termina de escribir los resultados, escribimos la metodología. Siempre así. ¿Por qué razón? Porque nos pasa que cuando escriben al revés, o sea, cuando usted hace el proyecto, los que le han hecho tesis de alguna cosa, y después escribe los resultados, resulta que la mitad no lo hizo. O sea, no conozco la primera tesis que lo que usted escribió en metodología lo logró en resultados, porque siempre pasa algo, lo roban, se acaba el presupuesto, los pacientes no le contestan, entonces nunca cumple todo lo que es la metodología, entonces le queda mucho, y yo sí comparo lo que hay aquí con lo que hay acá. Entonces primero escribe resultados, entonces ahora sí le meto la metodología de cómo llegué a esos datos y que tiene que concordar. Después viene la discusión, y la discusión tiene no que decirme, mis datos son iguales a los que encontró todo el mundo. No sé si aquí están, no recuerdo qué grupo es de la Nacional, hicieron un trabajo que no supieron el valor, cuando lo publicamos ya en Colombia Médica, pero cuando lo publicaron, cuando lo mandaron, creo que no sabían el valor porque me escribían. Era
cardiotoxicidad por antraciclinas, ¿sí? Entonces, nuestros datos son iguales a todo lo que han encontrado antes. Y era un prospectivo, y resulta que todo lo que han escrito antes eran retrospectivos. No entendían que todo lo que dijeron antes nosotros lo comprobamos y es cierto, es al revés, porque el dato prospectivo es mucho más poderoso que el retrospectivo. ¿Sus datos son? Prospectivos. Entonces no se comparen al revés, no son menos ustedes que los demás, ¿sí? Lo que han dicho los otros, nosotros lo comprobamos, ¿sí ven? Esa es otra visión. Entonces lo publicamos y ese trabajo ha tenido varias citas, precisamente porque comenzaron a revisar los niños desde antes de comenzar el primer medicamento, a hacerles ecografía, y tenían un buen dato que comprobaba todo lo que habían demostrado los retrospectivos. Entonces a veces no se dan cuenta. Entonces eso, la discusión entonces que yo vi que tenían ustedes enfoque, lo que decía el tumor de Wills, de retinoblastoma, otras cosas. Ahí pueden colocar la pregunta que yo le hice a una profesora que no colocó los diagnósticos prenatales, me dijo, no, es que no había ninguno, pero déjelo abierto, eso se puede colocar. La discusión es especulen, no quédense en el piso, manden un pie al aire y especulen, ¿sí? Esto podría ser, y para que pueda ser, tocaría hacer esta investigación. No es que me escriban, esta investigación toca hacerla con más datos, más pacientes y ojalá por otra persona. No. Es como les digo, estos datos sugieren esto y con lo que tengo puedo decir hasta aquí, pero yo especulo que también tocaría hacer todo esto o podría hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces un tesista va a coger ese trabajo y esta es mi base de planteamiento del problema. Ve, aquí queda una hipótesis que debe ser comprobada, que pueden ser ustedes mismos cuando quieran hacer el posgrado de epidemiología, que me imagino que estarán enamorados. Cuando ya no tengan nada más que decir, escriban introducción, ¿sí? Nunca la introducción se escribe de primeras. Uno escribe la introducción con lo que le sobra de la discusión. Si usted escribe una buena introducción, después no tiene nada en la discusión. La introducción básicamente son la definición, un poquito de epidemiología, pero como este es estado epidemiológico, si usted escribe mucha epidemiología, la discusión se les queda seca. Entonces siempre tener eso. Resumen y por último el título. El título no se preocupe que nosotros le vamos a ayudar. 16 palabras máximo, ¿sí? Hay una regla que con 16 palabras usted tiene que conseguir todo. Si yo le digo a una mujer que me gusta, tengo que hacerlo en 16 palabras. Si da 20, ya no está poniendo atención. Cuando yo le pregunto a un estudiante de qué es su trabajo de investigación y se demora más de 16 palabras, yo ya no le estoy poniendo atención, él no sabe qué quiere. Entonces, el título, nosotros sí tenemos un comité de títulos para enseñar a escribir un título bonito, claro, y ahí va a ayudar. También entonces la palabra es clave, no se preocupen por eso, que todo eso tienen cómo ayudarles. Entonces este es el trabajo que es la propuesta inicial. Pero a mí me gustan los casos, los reportes de caso, y como les dije en este momento, y ya hay varios trabajos que lo dicen, que uno no debería en ninguna clase de posgrado ni de pregrado hacer revisión de tema, menos con estos programas nuevos de inteligencia artificial que lo que hacen es pichar un botón y son las diapositivas ya hechas, ¿sí? Yo ya he hecho el experimento de escribir un cuento con 3 amigos y todos los cuentos comienzan con érase una vez, porque él utiliza algoritmos. Y eso ya está como pasado de moda, como el siglo XV. Entonces el reporte de caso, al contrario, sí genera análisis, porque el reporte de caso confronta lo que está viendo en el mundo real con la famosa guía, con el manual, con la revisión de tema, con la estadística de cientos, con la estadística de mi paciente, que es estadística de 1. Entonces, para mí es la unidad más pequeña, pero también es la más funcional, ¿sí? La serie de casos también la coloco aquí. Curiosamente, la que más hace avanzar la ciencia. El ensayo clínico no hace avanzar la ciencia. El ensayo clínico es un examen, es un estudio de comprobación, y la comprobación dice, sí. ¿Qué? Eso que usted preguntó, sí. ¿Y el resto? No sé. ¿Sí? No, porque el ensayo clínico fue solamente para determinar sí, de vez en cuando, y podría pasar, pero realmente el ensayo clínico no tiene toda esa grandeza. Y pues el otros estudios que también, el metaanálisis, pues tiene un problema, que es que esto lo usan con estudios positivos, que es lo que publican, entonces pues es más difícil, ¿sí? Pero la educación médica, todo eso, si usted lo hace con reportes de caso, les va mucho mejor.
es buscar algo de desconocido en reconocido o buscar algo que sea progresista. ¿Sí? ¿Qué se puede reportar? ¿No? Estas son como las características o los tipos de reporte, pero básicamente se los digo en dos: lo diagnóstico y el tratamiento, no más. ¿Sí? Diagnóstico puede ser una nueva enfermedad, un efecto adverso no descrito, patogénesis, ¿sí? O un primer reporte epidemiológico. Las interacciones, digamos, pruebas, ensayos naturales o experimentos, digamos entre comillas, eventos estos diagnósticos, y el efecto adverso podrían ser más terapéuticos. Y eso sí nos interesa porque eso genera la necesidad de ir a comprobar nuevamente nuevos usos de medicamentos, nuevos signos clínicos, cosas de eso. Comencemos con lo que no se reporta. El caso número 10 de una enfermedad infrecuente, ¿sí? Entonces, cuando yo recibí Colombia Médica había muchos casos de malformación congénita, yo lo saqué y dije, no, si no es nuevo, no más, no es Plaza Sésamo. Entonces, los casos que no tengan valor epidemiológico, ¿sí? Primer caso de una enfermedad que no tenga un efecto como infecto contagioso, primer caso colombiano de, pues, no dan, o sea, que no sea algo que sea epidemiológicamente valioso. El primer caso del VIH sí, en Colombia, el primer caso de COVID en Colombia, claro que hay que reportarlo, pero primer caso de, no sé, cualquier enfermedad que no, fibrosis quística con un gen no sé qué, que lo han encontrado en Estados Unidos, en Europa, y aquí encontramos el mismo gen, de pronto si no tiene un valor epidemiológico, no. Excesivo riesgo ético, uy, eso nos pasó en COVID, que todo el mundo ensayó, experimentó y no, como que le decíamos, ¿y por qué lo hizo? No, porque es que estaba y hacer esta mezcla, pero bueno, pero pues usted no ensayó primero, no, yo quise una, no, eso de riesgo ético, no. No tenga mucho valor científico, aunque hay revistas que son buenas y reciben artículos de valor académico, eso sería interesante, pero bueno, Colombia Médica no es esa, le interesa el valor científico. Entonces, lo que le digo, ¿son casos representativos en valor científico? No. En general, un manuscrito, un reporte de caso, es la forma más fácil de escribir para ustedes, porque lo que es lo que están escribiendo, una historia clínica, ¿sí? Entonces, como una primera experiencia, yo le digo a los residentes, hagan un reporte, no hagan ensayo clínico, ¿para qué? No hagan ni siquiera una revisión de tema, porque sale fea, una revisión de tema a un residente, eso es como beso de boba, porque como no tiene la parte de haber sufrido la enfermedad, no tiene como la frase en que yo digo, bueno, este efecto no me gustó, yo le escribo un párrafo así enorme porque es lo que yo he tenido en la clínica, en cambio el otro, démosle 4 renglones a este efecto, 4 a este, no, eso no sabe a nada. Entonces, en cambio aquí sí, porque viene el paciente, lo examinan bien, como ejercicio es bueno y uno puede mirar varias cosas. Que hay que meterle pues una idea clara, hay que revisar el tema, pero no escribir revisión de tema, ya les muestro cuándo se escribe revisión de tema, y buenas fotos, ¿sí? Pidan permiso al paciente, tomar fotos, a lo que necesiten, las piezas. Yo siempre les digo, carguen una reglita, esas de odontología, que mide 10 centímetros, metálica, que puede colocar en lado, o a lo mucho, aunque sea una tapa, un bolígrafo, ¿sí? Porque con la tapa del bolígrafo, si usted me dice cuál bolígrafo, yo le mando con Photoshop a quitar el bolígrafo y colocar una regla, ¿sí? Se puede hacer. Bueno, aquí decíamos, lo que decíamos, reporte son 10 palabras. Hay una estructura para el reporte, que es una pequeña introducción, qué reporta y por qué lo reporta, o sea, qué encontró, ¿sí? O qué es lo que usted quiere decir. Las palabras MESH, no se preocupen, que eso ya hay programas que lo sacan, y son resúmenes cortos. En Colombia Médica eso está más largo, la parte de explicado eso. Pero generalmente céntrense en una idea, no me traten de escribir completamente todo. Si van a escribir un caso, no sé, mucormicosis, sí es raro, pero es que mucormicosis ya hay varias. ¿Qué hizo raro? ¿Qué encontró raro? No, es que ensayamos este nuevo antimicótico o usamos una dosis más alta o combiné los medicamentos. Bueno, céntrese en eso, no se centre en las otras cosas que posiblemente ya están bien escritas y todo. Pero al principio escriba todo, ¿no? Después déjelo reposar. Siempre el ejercicio de escritura
tiene que tener mínimo 24 horas de fermentación y después sí lo leen para ver qué tiene de valor, y con el valor ustedes ven qué es lo que tiene realmente de cantar y qué es lo que le van a profundizar y a colocarle la sazón. Las ayudas gráficas donde sea necesario y ojalá interdisciplinario, ¿sí? Interdisciplinario porque generalmente esas voces diferentes le ayudan a que el reporte sea más rico, ¿sí? Un pediatra con un comatólogo o con, no sé, una fisioterapeuta para escribir la rehabilitación de eso, de lo que sea, ¿sí? Todo eso puede ayudar. Entonces, lo primero que hay que escribir en el reporte, igual, ni la introducción ni nada, solamente el reporte, semiología básica, bien centrado, bien examinado el paciente. Las críticas que tengo actualmente, paciente con dolor de cabeza, el TAC dice, y los signos meningios y el fondo de ojo, por favor, semiología. Entonces, bien centrado, escriba todo, después miramos y borramos, las ayudas diagnósticas en el momento, como las vivieron, no como hace el auditor, que la ciencia más exacta es la auditoría, porque usa la retrospectiva y dice, ¿por qué no hizo? No. Y después sí, la discusión. En la discusión, ¿qué no hacer? Revisión de tema, eso no se hace. Solamente lo hace si el reporte es muy malo, pues no hay nada que discutir, entonces es una revisión de tema. Pero si es bueno, quédese con el reporte, entonces susténtelo. Entonces lo primero que tiene que sustentar el diagnóstico. ¿Por qué es lo que usted cree que es y no el diagnóstico diferencial? Y ahí lleva un buen párrafo y ya va haciendo un tamaño de la discusión. Dedíquese a 2 o 3 ideas únicamente. Si es a diagnóstico, pues incluso considerar métodos diagnósticos nuevos, pero que no es posible, o que eso serviría, ver todo eso. O si es terapéutico, pues mirar la parte terapéutica y también justificar por qué usa una terapéutica especial, porque cambió la dosis o usó un medicamento, digamos, no indicado en esa situación, pero que fue necesario. No hacer eso, y toda la discusión tiene que siempre referirse al caso, ¿sí? En este caso de esto y la discusión es solo discuta su caso, olvídese de la revisión de temas, no nos interesa las estadísticas, lo de que pasó en otro país no nos interesa, hágalo bien, discuta su caso. Después sí, lo último, como siempre, la introducción, que es lo que no, entonces ahí uno dice, con lo mismo, con lo que lo sobró, escribe la introducción. Hallazgos pequeños, algo de epidemiología y algún vacío del conocimiento, pero esto es lo más fácil si lo escriben de última. Si lo escriben de primeras, la discusión les queda raquítica. Una cosa que siempre me preguntan son los aspectos éticos del reporte de caso. Entonces, basémonos de algo. Un reporte de caso es que ustedes en la clínica se enfrentan a una situación diagnóstica o terapéutica que lleva a algo inusual. Pero la intención nunca fue investigar, ¿sí? Como no hay intención de investigar, no necesita aval de comité de ética. Ninguna revista seria del mundo les pide aval de comité de ética, y ningún comité de ética serio debería dar un aval. ¿Por qué? Porque es retrospectivo. Los avales son para prevenir un daño que usted va a ocasionar, pero si ya pasó todo, ¿usted por qué va a dar un aval? No se puede. Entonces, ni revistas serias ni comités de ética serias se meten en avales de ética. Lo que sí es necesario es el permiso del paciente y del acudiente. Paciente y acudiente cuando son mayores de 13, 14 años, ¿sí? Y solamente del acudiente cuando son menores de esta edad. Generalmente, a diferencia de otros que le ponen 7 o 14, nosotros no preferimos que no, porque no hay una comprensión de lo que es un artículo científico en un niño menor de 14 años. Y evitar obviamente información innecesaria que permita reconocer el paciente, eso sí se cae de su peso. Entonces, lo único es el permiso del paciente o el acudiente. Si el paciente fallece, ¿qué se hace? Si el paciente fallece, ¿quién da el permiso? Nadie. No, por cortesía uno le pide a la clínica o le informa a la clínica que va a hacer ese reporte
pero no necesita en sí permiso de nadie, porque la ética está hecha para preservar y cuidar la dignidad de las personas, pero cuando las personas que fallecen no tienen dignidad, memoria. Sí, uno habla bien del muerto, sí, pero no es dignidad. La dignidad es la esencia de la persona y es lo que sí puede afectarse, pero si ya fallece no pasa nada. Por cortesía es bueno informar a la institución, voy a hacer un reporte, por favor permítame tomar los datos de la historia clínica, así como por no parecer como que metí mi código y saqué, no se ve, no es elegante, pero que sea ilegal, no ético, no, es como simplemente lo que le digo, no es elegante. 5 minutos, bueno. Entonces, ¿qué hace bueno un reporte de caso? Que sea corto, que sea claro y que sea sustentado. Yo siempre lo comparo con medicina basada en la evidencia, entonces es la mayor guía de práctica clínica, más bien médico de los riesgos porque me queda poquito, no abarca todo el conocimiento y tiene un riesgo de diseño. El riesgo de un reporte de caso es la conjetura y la refutación, pero la grandeza del reporte de caso es que nos permite generar hipótesis. Muchas de las serendipias, que son muy frecuentes en farmacología por lo menos, han salido de reportes de caso, o sea, cosas que le ha ido bien o cosas que le ha ido muy mal y de ahí han salido ideas para hacer eso. Entonces ya les dije todo eso, quedan 4 minutos, esto, ya. Hay guías para hacer reportes de caso. Estas guías es un checklist, no es que usted coja y me escriba esto así tal cual, sino para mirar qué le falta. Las guías son como ir al castillo de San Felipe, ¿sí? Si usted conoce y sabe la historia, pues pasee solo. Pero si usted no, pues a veces acompaña al guía, pero aún así no tiene que ser exacto lo que dicen estas guías. La más famosa guía para hacer reportes de casos se llama la guía CARE, la encuentran, eso hay incluso guía CARE de nefrología, cardiología, neurología y reacciones adversas. Esto es lo que muestra la guía CARE, un checklist. ¿Sí? Un checklist y dice, mire, a ver si usted colocó eso, pero también, como le digo, puede que no sea necesario o puede que no lo tenga, es que no puede uno tener la perfección. Voy a sentarme en esta guía CARE en el punto penúltimo, en este. La perspectiva del paciente, le estamos dando alto valor a eso. Si el paciente está vivo y puede dar su opinión de lo que pasó, de lo que hicieron, eso tiene un valor enorme en este momento, ¿sí? Ya voy a volver sobre eso en 2 minutos. Si es un reporte de eventos adversos, muy frecuente en su especialidad, tenemos una guía específica. Yo todo esto se lo dejo con Óscar o con Karina, estos artículos para que lo hagan. Tenemos una guía específica de cómo reportar y les podemos dar una guía de cómo hacer después la causalidad y la gravedad, que es lo que nosotros hacemos con eso, y esa es la guía más o menos que tiene. Esta es la última, que es esta específica de cáncer pediátrico. Estos son los criterios para que los pacientes mayores de 7 años puedan contar los eventos adversos. Entonces, esta guía lo que intentaron hacer es definir cuáles palabras significaban algo en lo que es la terminología médica. Entonces, también se las voy a dejar porque sí nos interesa que la usen en sus reportes, que es cómo los niños se expresan para presentar un evento adverso o un malestar durante un tratamiento farmacológico y que en este caso ya sea para su clínica o ya sea para investigación y reportar, nos interesa. Líneas de tiempo, cuando es complejo, porque yo creo que sus tratamientos son complejos, me hablaban de bloques y toda esa cosa, ya creo que hay mucho programa de inteligencia artificial que les permite sacar así líneas de tiempo que les permiten definir en un lado el tratamiento, en otra parte los síntomas, las cosas, eso ya. Entonces, me voy. Sí, ya. Tarea para todos, inténtenlo, así no sea académico, no sea para publicar, pero la única manera de soltar la mano es escribiendo. Entonces les dejo esta tarea y cuenten con nuestro apoyo. Ese es mi correo y el correo está disponible para ustedes y espero celebrar con ustedes, ojalá antes de enero, este número especial de la revista Colombia Médica y
Vigicáncer y la Fundación Poema. Muchas gracias.